Compañeros, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Lick. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, ya listos, esperando para continuar con los temas del día de hoy. Sí, claro, Lick, ya estamos listos. ¿Lograron repasar algo en relación a las garantías constitucionales? ¿Alguien pudo hacerlo o ninguno lo hizo? No, Lick, buenos días. Al momento estamos en parciales y eso nos consumió demasiado tiempo. Bueno. Bueno. Entonces, vamos a iniciar con el tema que tenemos para el día de hoy, que como ustedes ya saben, ¿verdad? Se refiere a las garantías constitucionales. ¿Qué debemos de entender en relación a garantías constitucionales a nivel general? ¿Qué debemos de entender en relación a garantías constitucionales aplicables al proceso penal? Son dos situaciones con las que iniciamos, ¿no? Sí pueden observar la pantalla, ¿no? Sí, licenciado. Adicional, sin observar lo que tenemos de cada uno del tema, ¿quién me puede decir qué entiende por garantías constitucionales? Principiemos por los que yo puedo observar acá en mi pantalla, ¿no? Jaime Gómez. Buenos días, pues por garantías, ¿perdón? Sí, aparte de cómo le vale, o de qué nos puede decir usted en relación a esto. Sí, que pues únicamente como una idea general, ¿verdad? Son las garantías constitucionales, son los medios con los cuales la Constitución, valga la redundancia, nos ampara para poder tener ese medio como de defensa o como amparo para lo que son los derechos, ¿verdad? Ya sean mínimos en este caso. Ajá. Así es, y entre los cuales pues solo recuerdo más o menos del amparo, la exclusión personal y la inconstitucionalidad sería lo que puedo aportarle. Gracias. Bueno, gracias. Guilibaldo. Sí, Lick, estas garantías constitucionales velan por el derecho de cada persona individual, como por ejemplo el principio de legalidad, el principio de inocencia, el principio de juez natural y el principio de cosa juzgada. Estos conjuntos
Estos velan para que se establezca un debido proceso y que esta persona no se le violente sus derechos. Solamente Lick. Bueno, muchas gracias. Mari López. Mari López. Ahí viene María José también y como te digo, todas. Pablo Augusto Gordillo. Dígame, licenciado. ¿Qué nos puede usted mencionar en relación a las garantías constitucionales? ¿Qué entiende usted por ellos? Pues la verdad es que yo las entiendo como las garantías que, valga la redundancia, están en la Constitución, que nos amparan en los procesos, ya sea el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. Bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue por acá? Jason Batres. Rodrigo Vidal. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Por ahí, bueno, yo entiendo por las garantías constitucionales, como, no sé, el derecho que nos da la Constitución de podernos de defender. Ajá, sí. ¿Qué más? Únicamente, licenciado. Bueno. ¿Alguien más que quiera intervenir en relación a qué entiende por garantías constitucionales? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Pues fíjese que yo entiendo que las garantías constitucionales son todos los derechos que los ciudadanos tenemos y que están regulados en la Constitución. Entre ellos podría ser también derecho a la vida, a la salud, a la educación, entre tantos que están regulados en la Constitución, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? LIC se podría considerar como una garantía, bueno, obviamente una garantía que protege el bien jurídico tutelado de la persona. Podríamos mencionar el amparo y la exhibición personal, pero no sé si estoy bien ahí. Puede ser parte de ello, ¿no? Puede ser parte de ello. Licenciado, buenos días. Buenos días. Sí, podrán ser las garantías constitucionales aquellos mecanismos que crea el Estado para proteger a la persona cuando son violentados sus derechos. Sí, también. Catherine. Buenos días, licenciado. Para mí son los medios o instrumentos que la Constitución nos pone a disposición, ¿verdad? A todos los habitantes para que podamos defender nuestros derechos frente a las autoridades, ¿verdad? De que quieran imponernos algo que va en contra de nuestros derechos, ¿verdad? Gracias. Ajá. Sí. ¿Alguien más? Yo, licenciado, yo creo que las garantías constitucionales se usan para proteger los derechos fundamentales de las personas. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días, licenciado. Buenos días, Alan. Pues, a mi entender, pues son los medios que la Constitución nos dispone para cada uno de los habitantes para podernos defender ante las autoridades en base a nuestros derechos por medio del amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Fíjense que tenemos prácticamente dos apartados, ¿no? Primero, en relación a entender a nivel o en forma general las garantías constitucionales,
Y segundo, ¿a cuáles son las garantías constitucionales que están establecidas para poderse aplicar dentro de un proceso penal? ¿Verdad? Cuando nos referimos a lo primero, que son las garantías constitucionales, yo les digo a ustedes, bueno, si ustedes tratan de ubicar qué dicen los libros, qué dicen los autores en sus libros en relación a qué entender por garantías constitucionales, vamos a encontrar muchas definiciones detalladas o definidas de distinta manera, pero que van hacia un mismo fin, ¿no? Por eso es que yo tengo por acá una pequeña definición en relación a las garantías constitucionales a nivel general y ya lo directamente aplicable o relacionado al proceso penal, ¿no? Cuando nosotros decimos ¿qué entendemos por garantías constitucionales? Se dice lo siguiente, ¿no? Conjunto de declaraciones, ¿no? Medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen, ¿no? ¿Por qué se dice esto, no? Se dice conjunto de declaraciones, ¿no? Medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de sus derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen. Porque si nosotros nos ubicamos, en primer lugar, dentro de los derechos o garantías constitucionales que están identificadas dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, encontramos como garantía en general o derechos de la persona el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad y el derecho a la justicia, ¿eh? Y así podemos encontrar muchos derechos a nivel general que el Estado tiene previamente establecidos para garantizar el derecho o disfrute de la persona como tal en un estado determinado, ¿no? Por eso es que dentro de esta misma Constitución, nosotros tenemos parte de los procedimientos o procesos mediante los cuales las personas pueden exigir el cumplimiento de un derecho, exigir que se le reestablezca el derecho que posiblemente ha sido violentado o ante un peligro inminente que no se le pueda violentar cierto derecho, como en el caso del proceso mismo de amparo. La exhibición personal también que se puede promover y el derecho de las personas como tal a poder promover en un momento determinado las inconstitucionalidades que tiene también establecidas la misma Constitución, ¿no? Pero adicional a la Constitución, nos vamos directamente a la ley especial que regula el trámite de ese proceso de amparo, de esa exhibición personal y de ese trámite de las inconstitucionalidades que tiene la ley de amparos, exhibición personal y de constitucionalidad, ¿no? Adicional también a esa ley especial constitucional, vamos nosotros a verificar qué otros derechos o qué otros textos constitucionales también nos garantizan o le garantizan a la persona
parte de esos derechos, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también regulan, señalan garantías de las personas a observarse dentro de un Estado. Por eso es que nosotros decimos conjunto de declaraciones por medio de los cuales se les asegura el goce o disfrute de esos derechos fundamentales. Eso es el general de qué entender en relación a las garantías constitucionales. Licenciado, disculpe una duda. Dígame, Raúl. Si usted decía que son los derechos de todos los ciudadanos, sin embargo, al reflexionar con esto último que usted está diciendo de los derechos humanos, entonces a mí me parece que no solo de los ciudadanos, de todos los habitantes e incluso de los que están en tránsito por el territorio guatemalteco. No sé si estoy equivocado. Sí, sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser porque aunque sea en tránsito, aunque sea de paso dentro del territorio de Guatemala, en un momento determinado ellos pueden, ¿no? Durante su estancia, poder gozar o disfrutar de esos derechos o exigir que se les respeten como tal. ¿Por qué razón? Primero, como persona, ¿no? Segundo, como persona que está dentro del Estado para que puedan velar por eso. Pero estamos bien con eso, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Gracias, Lic. Para servirle. Ahora vamos hacia la otra parte, ¿no? Garantías constitucionales aplicables al proceso penal. Se dice, ¿no? Son derechos fundamentales mínimos que la Constitución de un Estado determinado le otorga o garantiza a sus ciudadanos en el momento en que se requiera, ¿no? Acá hay dos situaciones. Son derechos fundamentales mínimos que la Constitución de un Estado determinado otorga o garantiza a sus ciudadanos en el momento en que se requiera. ¿Por qué nosotros decimos que las garantías constitucionales aplicables al proceso penal son derechos fundamentales mínimos? ¿Por qué decimos nosotros primero eso? Derechos fundamentales mínimos. Buenos días, Lic. Buenos días. Carlos Batelic, lo que pasa es que no sé cómo cambiar mi nombre. Usted es el que tiene su computadora en el escritorio, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, si se da cuenta, sale Intel. Licenciado, yo lo que entiendo acá como son derechos mínimos, ya no es como, así como nosotros podemos andar de un lugar a otro, no tenemos restricciones en caso de ellos, como digámosle que ya están en prisión, ¿verdad, Lic? Por lo tanto, no tienen toda esa libertad al 100% como lo tenemos los habitantes, Lic. No sé si estoy bien. Sí, me parece en parte que sí está bien, ¿no? Pero vamos a ver todavía algo más aparte de eso. Marcos. Marcos Higueros. Sí. Dígame. Yo siento que son garantías mínimas porque son aplicables directamente al proceso penal. Por eso no sé si por eso es que son mínimas en este caso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué consideran ustedes que cuando nosotros nos referimos a las garantías aplicables al proceso penal, iniciamos diciendo, ¿no?, que son derechos fundamentales mínimos? Silvia Morales. Buenos días, licenciado. Buenos días. En mi opinión,
nosotros decimos que son fundamentales mínimos porque es nuestro punto de partida. Es lo básico o lo indispensable, digamos, para ya el proceso como tal, para poder garantizar a futuro que se cumplan con ciertos requisitos básicos dentro del proceso penal. Sí, sí, también me parece. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Decimos, fíjense ustedes, que nosotros decimos, primero, que son derechos fundamentales mínimos que tienen las personas dentro del proceso penal, porque como cada uno de ustedes ha indicado en relación a ello, las que están señaladas dentro de la Constitución como garantías constitucionales aplicables al proceso penal, eso es lo menos que el Estado puede reconocerle a la persona como tal, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda aplicarle otras garantías más o que esta persona no pueda exigir el cumplimiento de otras garantías, aunque no están reguladas en la Constitución, ¿no? Pueden estar reguladas en otros textos distintos a la Constitución, pero que de igual manera puede exigir en el proceso penal que se le respeten o se le apliquen como tal, ¿no? Un ejemplo para iniciar dentro del proceso penal como derechos fundamentales mínimos. La Constitución establece el derecho de detención legal de una persona. Para que una detención de una persona sea legal, únicamente establece la Constitución dos formas de detención, ¿no? Una, que sea aprehendido en el instante mismo de la comisión de un hecho delictivo o de manera infragante, o que esa detención de esta persona se realice mediante autorización del juez en la cual él haya analizado las razones por las cuales se le piden, que el hecho por el cual se le están pidiendo sea constitutivo de delito y que además de esas dos situaciones se dé una tercera como tal, ¿no? Que existan medios de investigación suficientes como para pensar que se hace necesario el que él como juez, contralor de una investigación penal, deba autorizar la aprehensión de una persona, ¿no? Entonces, desde ahí partimos con eso, ¿no? Como mínimo, si me van a detener, exijo que se dé con orden de juez, ¿no? Si no existe orden de juez, usted a mí o nadie más me puede detener, ¿no? Si no es en la comisión de un delito flagrante, a nadie se puede detener, ¿no? Sin orden de juez. Entonces, de ahí principiamos nosotros con esos derechos fundamentales mínimos. Pero vamos a lo demás, ¿no? Se dice también que las garantías constitucionales aplicables al proceso penal son derechos fundamentales mínimos porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cada uno de ellos establecen derechos de las personas o derechos de ellas como tal dentro de un proceso penal que los estados están obligados a reconocer si son parte de esos tratados o de esos convenios. El artículo 46 exige la aplicación o el respeto de esos derechos que reconocen en esos convenios o tratados internacionales. Por eso nosotros decimos eso, ¿no? Que son derechos fundamentales mínimos los que la Constitución tiene establecidos que son aplicables al proceso penal, ¿no? Y que se consideran como mínimos
porque adicional a eso están también esos derechos o garantías que contienen, no se señalan en convenios o tratados internacionales, ¿no? Y que son aplicables en el momento en que la persona lo requiera. Eso quiere decir, en el momento en que la persona necesite exigir una detención legal, la existencia de un juicio previo, la existencia de la misma presunción de inocencia, ¿no? Ahí es donde va a ser necesario y aplicables para esa persona, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que entendemos por garantías a nivel general constitucionales y que entendemos por esas garantías aplicables al proceso penal, ¿no? ¿Estamos ahí con relación a las garantías o tienen algún comentario o alguna duda? Sí, licenciado. Con respecto a estas garantías, ¿qué pasa cuando en un retén de policías lo quieren a uno detener y revisar? ¿Qué pasa si uno se niega y ellos, pues, por esta razón lo quieran llevar detenido? ¿Están violando alguna garantía? Ahí hay situaciones que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Fíjense que el artículo 25 de la misma Constitución exige un procedimiento para cuando en un retén policial a uno le hacen el alto y lo que normalmente a veces le piden a uno documentos del vehículo y su licencia para poder conducir, ¿no? Con eso no hay ningún problema, ¿no? Si adicional a eso a usted le dicen, mire, necesitamos revisar su automóvil, ¿no? Para saber si no lleva algo ilícito, ¿no? Pero yo sí tengo el derecho a preguntarles, bueno, ¿y por qué lo va a hacer, verdad? ¿Qué es lo que busca, ¿no? Alguien se bañó con la... Entonces, si esta persona no tiene ningún motivo como para justificarme del por qué tengo yo que bajarme del vehículo y el por qué va a realizar la revisión de ese vehículo, entonces no debería de hacerlo, ¿no? Y no sería causa para decirme, bueno, si usted no obedece, lo voy a conducir, ¿no? Porque el mismo artículo, repito, el mismo artículo 25 de la Constitución dice lo siguiente, ¿no? Registro de personas y vehículos, ¿no? El registro de las personas y de los vehículos solo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello. Para ese efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad deberán presentarse primero debidamente uniformados y pertenecientes al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas. Entonces, no debería de pasar esto que usted menciona, ¿no? Correcto, eso es en la doctrina, licenciado, pero Eso. realmente llega a pasar que lo conducen a uno a una comisaría o a tribunales. Sí, pero ¿cuál es la causa para eso? Ahí es donde yo le digo, usted tiene el derecho a decir, ¿por qué me va a detener? ¿Tiene orden de juez? Sí, Para. eso uno lo puede atribuir, uno lo se puede fundamentar, pero hay policías de que no toman en cuenta eso. ¿Qué pasa al momento de que sí lo conduzcan a uno a tribunales? Cuando bastón aquí y con la mano, y que si con la mano levantada, ¿por qué entonces lo pasaron trayendo? Si están viendo que lleva la mano levantada. Raúl. Raúl Cabrera, apague su micrófono. Gabino, dígame.
Buenos días, licenciado. Sí, Buenos días. aportando también a lo que estaba comentando el compañero, cuando hacen una revisión de ese tipo, muchas veces los policías argumentan que es algo de rutina, pero a lo que usted nos está explicando, entonces no es tampoco válido ese argumento, ¿verdad? Que me digan abra el capó o bájese del vehículo, porque es un procedimiento de rutina. O sea, eso es Ajá. lo que muchas veces ponen ellos y a veces si la persona se opone, lo llevan a tribunales bajo la excusa de oponerse a la, a la, a los, ¿cómo es que se dice? A los agentes o cómo es. O sea, oponerse al procedimiento. Ajá, Ajá. solamente Diga. eso. Bueno, muchas gracias. Sharon. Licenciado, o sea que para que puedan hacer eso, los retenes tendrían que tener como algún documento que los avale, que es lo que deberían demostrarnos para poder hacerlo, ¿no? ¿O estoy mal? Fíjense que sí, ¿verdad? Fíjense que sí, se supone que todos esos procedimientos por medio de los retenes que hacen en cada uno de esos lugares, se supone que tienen una autorización, los elementos de seguridad que están en ese lugar para poderlo realizar, ¿no? Entonces, la mayoría de personas desconocen que ellos para estar en esos lugares y con ese tipo de procedimientos deben de tener una autorización para poderlo hacer, ¿no? Autorización del jefe de ellos, autorización de la comisaría o subestación donde estén para poderlo efectuar, ¿no? Sin embargo, como le digo, la mayoría de personas desconocen eso. Entonces, si todo va normal en relación a que solamente se le pidan documentos del vehículo y documentos para conducir de la persona que lo está haciendo, pues no habría ningún problema. El problema es cuando va más allá, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que muchas personas lo que hacen cuando son detenidos en ese tipo de situaciones, lo que hacen es encender su cámara, ¿no? Para grabar qué es lo que está pasando, para grabar qué es lo que está pasando y que no vaya a suceder lo que mencionaban, creo que era Raúl, ¿no? Que por eso, que por oponerse a ese tipo de procedimientos, a bajarse o a abrir el carro, se lo puedan conducir por resistencia a ese tipo de procedimiento, ¿no? Pero yo les digo, la verdad que el resistirse a ese tipo de procedimientos cuando los elementos de seguridad no han acreditado las causas para pedirle a usted que se baje y para pedirle que abra el carro para podérselo revisar, no hay ningún delito, ¿no? Pero pasa mucho con eso, ¿no? Sí, licenciado, pero cuando uno enciende la cámara que los quiere grabar rápido, se enojan y se complica más la situación. Eso también pasa, por supuesto, yo creo que lo conveniente sería grabarlo, pero no grabarlo para que él se dé cuenta que lo está grabando, ¿no? Encienda su cámara para así de forma discreta y empiece a grabarlo, ¿no? O que alguien que va con usted lo haga sin que él se dé cuenta, ¿no? Buenos días. Buenos días, Steven. En teoría hay un reglamento para todo ello, ¿no? Sí, sí. Por eso es que les digo, la Policía Nacional Civil tiene un reglamento para poderlo hacer e inclusive también existen elementos en cantidad para estar en ciertos lugares, ¿no? Ese reglamento se supone que está publicado en el Ministerio de Gobernación, ¿no? Sí, el Ministerio de Gobernación o la Policía Nacional Civil lo deben de tener, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿O seguimos aquí ya directamente con las garantías? La primera garantía que tenemos acá en relación a las garantías aplicables al proceso penal es la garantía de derecho a un juicio previo, ¿no? Esa garantía de derecho a un juicio previo, ¿a qué se refiere, no? Primero, miremos el artículo 12 de la Constitución, donde nos dice lo siguiente, ¿no? Tiene título este artículo 12 del derecho de defensa y dice lo siguiente:
La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. A eso se refieren esa garantía de derecho a juicio previo. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén establecidos legalmente. Para que a una persona se le pueda iniciar proceso penal por un delito determinado, cualquiera que sea, ese delito por el cual se le va a iniciar este proceso penal debe de estar establecido previamente en esa norma ordinaria o especial como tal. Si la acción por la cual usted está siendo sindicado no existe dentro de una norma señalada como tal, no existe delito y no existe y sería ilegal el iniciar un procedimiento en contra de una persona de esa manera. Acá nosotros decimos dentro de la presentación, el derecho a un juicio previo se entiende como aquella garantía fundamental para la persona dentro del proceso penal, que señala que nadie podrá ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido, en donde se le respeten todos sus derechos como persona. Esta garantía de juicio previo también la podemos nosotros entender como tal dentro del artículo 1 y artículo 2 del mismo Código Procesal Penal, ¿no? Cuando dicen no hay pena sin ley, no hay proceso sin ley, ¿no? Y si a esto también debemos de sumarle el artículo 1 del mismo Código Procesal Penal, ¿no? Del mismo Código Penal, ¿no? Que se refiere al principio de legalidad, ¿no? Es importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Esa garantía de juicio previo surge en la Edad Media, ¿no? Y la razón de surgir en la Edad Media es la siguiente, ¿no? Esa garantía de juicio previo surge en la Edad Media con el objeto de evitar abusos y actos arbitrarios del Estado hacia las personas. Hay otra razón también para que esta garantía de juicio previo haya nacido o haya surgido, ¿no? Porque si ustedes conocen un poco del sistema inquisitivo del proceso penal, ese sistema inquisitivo del proceso penal, ¿a qué se refería, ¿no? Se refería en parte a que a una persona se le podía detener, se le podía torturar para que dijera la verdad en relación al hecho por el cual lo estaban deteniendo y con su sola declaración, aún por medios prohibidos, ya la condenaban, ¿eh? La condenaban por ese mismo hecho, ¿eh? En el sistema también inquisitivo, la persona no tenía derecho a ninguna garantía dentro del proceso penal, ¿no?
no tenía el derecho a defensa, no gozaba de esa garantía de contradecir resoluciones mediante los medios de impugnación, y en ese mismo sistema inquisitivo existía una sola autoridad, ¿no? Una sola autoridad que investigaba, escuchaba a la persona y en base a eso resolvía, ¿no? Entonces, una cantidad de violaciones a esos derechos fundamentales, la persona como tal, ¿no? Y entonces repito, la razón de ser del nacimiento de esta garantía de juicio previo es, primero, que surgió en la Edad Media y su objeto de nacer es evitar abusos y actos arbitrarios de las personas que representan al Estado hacia las personas que habitan ese Estado, ¿no? Esa es la razón de ser del juicio previo, ¿no? ¿Algún comentario en relación a esta garantía? Buen día. Buenos días, Jaime. Sí, con una duda acá, pues nos dice, ¿verdad?, que toda persona es inocente antes de que sea estudiada la sentencia. Pero a un conocido lo vincularon con un hecho y se le dio unos 3 meses de investigación al MP y no encontró nada. Pero apelaron y ahora le dieron otros 3 meses. Entonces, en plazo de 3 meses, ¿o cuántas veces puede apelar el MP para solicitar el tiempo de investigación? Si hay algún límite o algo así. ¿Cómo está la situación de él? ¿Más hacia detalle? A detalle, él estuvo detenido 6 meses porque lo vinculaban con un hecho delictivo. Entonces, durante ese proceso, el Ministerio Público no encontró ninguna prueba durante los 3 meses, ¿verdad? Tengo entendido que son 3 meses que se le da al MP para que logre hacer la investigación respectiva y pues encontrarlo a detalle lo que pueda implicar al detenido, pero no encontraron nada. Entonces, el juez dijo que no había nada contra el detenido y que por esto iba a salir, pero el MP apeló y le dieron otros 3 meses de plazo para seguir investigando al MP. Entonces, la pregunta es cuántas veces puede apelar el MP, pues si no encuentra pruebas, no sé cómo podría proceder ahí. Gracias. Glenda, digamos. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Solo era un comentario para relacionar los artículos. También está esta garantía en el artículo 20 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Exacto. Es el derecho de defensa. Solamente, licenciado. Muchas gracias, ¿no? Bueno, para responder en relación a la pregunta o el comentario que también Jaime hace, ¿no? En relación a esa garantía de juicio previo. Dentro de la práctica, yo les digo, ¿no? Por regla normal, se establece de que cuando la persona es escuchada en su primera declaración y el juez encuentra elementos suficientes como para ligar a proceso penal y a consecuencia de esos elementos de investigación que encuentra, dicta el auto de procesamiento en contra de esa persona. Posterior a la emisión del auto de procesamiento, se discuten las medidas de coerción, ¿no? Esas medidas de coerción pueden consistir en la prisión preventiva de la persona o en el otorgamiento de medidas sustitutivas a esa prisión preventiva, ¿no? Sin el hecho por el cual se ha sujetado a proceso penal en contra de esa persona es uno de los hechos que la ley no permite el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, es donde el juez puede decretar esa prisión preventiva en contra de esa persona y
de acuerdo a la ley, puede otorgar un plazo máximo de investigación al fiscal que es de 3 meses para que agote la investigación y posterior a esos 3 meses pueda presentar su acto conclusivo de esa investigación, ¿no? Decíamos que ese acto conclusivo puede ser de acusación, sobreseimiento o clausura provisional. Por ser los más principales, les menciono solamente eso, ¿no? Sí, licenciado, en relación a eso, pues la ley sí dice que son 3 meses o hasta 6 meses, pero hay personas que pasan 1 año, 2 años, 3 años y nunca les dan nunca los declaran inocentes o culpables. Ajá, pero ahorita voy a lo siguiente, todavía me falta un poquito. Seguimos si el auto de procesamiento por el cual se sujetó a la persona a ese proceso penal permite la aplicación de medidas sustitutivas, es donde el juez tiene la posibilidad de otorgarle medidas sustitutivas a esa prisión preventiva de la persona y es donde le puede otorgar al fiscal hasta un plazo máximo de 6 meses para agotar la investigación, ¿no? De igual manera, después de agotada esa investigación, tiene que presentar el acto conclusivo, ¿no? Si a consecuencia de ese acto conclusivo se sobresee o se clausura el procedimiento, esas clausuras de procedimiento y esos sobreseimientos pueden ser objeto de apelación, ¿verdad? Si a consecuencia de la apelación ordenan reiniciar investigación, ahí es otra cosa distinta, ¿verdad? Otra cosa distinta, pero cuando la persona está en prisión preventiva, la ley establece que dependiendo el tipo de hecho por el cual esté sujeto, el juez pueda solicitar a Cámara Penal la ampliación de esa prisión preventiva en contra de esa persona, ¿no? Se supone, de acuerdo a la ley, que esas prórrogas de la prisión preventiva no debería de superar más de 1 año. Sin embargo, a consecuencia misma de los medios de impugnación que a veces se promueven no solamente por el fiscal, sino también por la defensa, es donde los plazos se van alargando y termina pasando lo que está pasando con muchos en el caso de la línea, ¿verdad? Miren ustedes cuánto tiempo llevan detenidas muchas de esas personas del 2015 para acá, sin que se haya llegado a un juicio en donde se haya resuelto esa situación, ¿no? Pero no pasa siempre, porque sea por actitud del fiscal o que sea por el juez, sino por acciones mismas que la defensa promueve dentro de ese proceso y a consecuencia de esas acciones que promueven, no permiten que el proceso penal avance. Entonces, de acuerdo a los medios de comunicación, en ese caso de la línea, se dan muchas situaciones de estas que estamos mirando, pero, como repito, no siempre es culpa del fiscal, no siempre es culpa del juez, a veces obedece a acciones mismas que la defensa promueve, o por estrategia, o buscando una situación más favorable hacia la persona que representan. Pero acá en el caso que se plantean, pues eso es lo que uno se supone, ¿no? Sería de conocer el caso concreto para decir qué realmente es lo que está pasando, ¿no? O qué puede pasar, ¿no? Pero eso es lo que se puede comentar en relación a lo que se preguntaba, ¿no? No sé si respondo a lo que usted quería saber o hay algo más, ¿no? Bien, sí, gracias, Lick, muy amable. Bueno, ¿alguien más en relación a esto? Lick, perdone. Héctor. Sí, dígame.
Licenciado, perdone, como hay dos momentos o dos tiempos para la investigación, Lick, que son de 3 y 6 meses. ¿Esos tiempos cómo lo determina el juez o es al azar, Lick, que él diga, bueno, son 3 meses, son 6 meses, o en qué momento se dan esos tiempos para que el fiscal o el MP presenta más pruebas o investigación? ¿En qué momento se determina si son 3 meses, si son 6 meses o son menos? Se determina exactamente en el momento mismo de la declaración de la persona en el proceso penal, ¿verdad? Ante juez competente. Según el artículo 82, luego de haber discutido lo relacionado a las medidas de coerción, se entra a discutir el plazo razonable para agotar esa investigación, ¿verdad? Dependiendo cada hecho en particular, dependiendo cada medio de investigación que se consideren hacen falta dentro de ese proceso penal, así va a ser la cantidad de tiempo que el juez va a determinar, ¿no? Si la persona se queda en prisión preventiva, el plazo máximo es de 3 meses, pero él bien puede fijar 1 mes o 2 meses para agotar esa investigación que hace falta y presentar su acto conclusivo. Lo mismo pasa con una persona que se queda con medidas de coerción distinta a esa prisión preventiva, que va a depender de esos medios de investigación que hagan falta para poderse incorporar. Y yo les digo, yo estuve en una fiscalía especial durante 8 años y como fiscal yo le decía al auxiliar, ¿no? Tratemos siempre la manera de que cuando pedimos aprehensión de una persona o cuando pedimos ante el juez una citación para que esta persona comparezca a declarar, vayan la cantidad de medios de investigación la mayor posible para que cuando el juez lo escuche en su primera declaración, no se tenga que pedir demasiado plazo para agotar esa investigación, ¿no? Sea el menos posible para decidir si se acusa o no en contra de esa persona, ¿no? Puede pasar que uno como fiscal, al momento de la primera declaración, le diga al juez, ¿no? Cuando le pide a uno que se pronuncie en relación al plazo para la investigación, yo le diga, ¿no? Señor juez, dentro del presente caso considero de que ya no es necesario que se deje tiempo señalado para agotar la investigación, porque considero que lo que hay que investigar en contra de esta persona está en su totalidad, ¿no? Por lo cual yo le solicito únicamente que señale día y hora, día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para poderse discutir, ¿no? Puede pasar eso, ¿no? O bien le pueda pedir 1 mes o 2 meses, porque ya es poco lo que me hace falta para agotar esa investigación, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Gracias, Lick. Perdone, fíjese que siempre me he preguntado unas cosas, Lick, cuando se suspenden las audiencias, Lick, ¿esto le conviene o no al sindicado, Lick? Fíjese, yo siempre me he preguntado eso porque muchas veces los abogados defensores a veces lo suspenden, entonces yo digo, no sé si le conviene o no al sindicado. Depende en cada caso, ¿verdad? En cada caso si le conviene o no, ¿no? Yo le digo que independientemente del hecho de que se le está atribuyendo, si ese proceso va a continuar o no, en lo que se refiere económicamente a la persona procesada, no le conviene, ¿no? Porque entre más tarde el trámite de un proceso penal, los honorarios que va a tener que realizar la persona procesada van a ser más que los que pueden ser por un trámite de un proceso que no sea demasiado largo, ¿no? Yo pienso de que le perjudica la suspensión de las audiencias en general a la persona, ¿no? Primero, por el costo, ¿no? Y segundo, porque se mantiene en una incertidumbre de qué es lo que va a pasar en relación a ese proceso. A nivel general, yo pienso que le perjudica, ¿no?
Depende, licenciado, porque hay veces que los jueces se cansan tanto de estar suspendiendo y suspendiendo las audiencias que vienen y dicen, mejor arreglémoslos de esta manera y les dan una solución. Lo digo por Ajá, experiencia. ajá, sí. Pero como le digo, ahí sí que cada uno de los casos son distintos, ¿no? Cada uno de los casos son distintos, pero como le digo, a nivel económico, en la mayoría cuando se refiere a suspensiones, va a perjudicar a la persona porque sus gastos son más, ¿no? ¿Alguien más en relación a eso? Vamos a la siguiente garantía, ¿no? La presunción de inocencia. ¿Qué entendemos nosotros en relación a esa garantía, ¿no? De presunción de inocencia. Catherine. Licenciado, Sí, dígame, Isaac. que nadie puede ser declarado culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Ajá. ¿Qué más? Licenciado, en pocas palabras, yo creo que, como dice presunción de inocencia, significa que la persona se presume que es inocente, hasta que, ahí sí que hasta después de los procesos, pues ahí se ve si es o no responsable. ¿Qué más? Como que cuando oyen que les estoy preguntando, como que se esconden, ¿ven usted? Mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutada, licenciada. Ajá, sí. Muchas gracias. Vivian García. Buenos días, licenciado. Pues lo mismo que mis compañeros, mientras no esté en sentencia firme, pues no se le puede declarar culpable. Bueno, muchas gracias. Anabeli. Manabeli. Jessica Alvarado. Pues yo pienso, licenciado, que así como lo estipula el artículo, ¿verdad? De que mientras no sea condenado, se puede decir ahí sí que por juicio previo, en este caso, pues que lo declare el juez, o no sé si no me voy a explicar bien, se puede decir que es inocente. Muchas gracias. Fernando. Sí, buenos días, licenciado. Sí, las personas pues son inocentes hasta que no se les compruebe lo contrario, ¿verdad? Como el caso de la familia Sicaviza. Roberto en realidad pues murió inocente porque nunca fue condenado. Eso es mi punto de vista, licenciado. Ajá, muchas gracias. ¿Qué más, Elvin? Mientras no se haya vencido en un juicio con un debido proceso, también todavía es un sindicado, no es un presunto todavía, ¿verdad? Muchas gracias. Jaime. Y gracias, pues apegándonos a lo del tema, ¿verdad? Que es una garantía, la cual ya el sindicado lleva, que se le debe respetar y como estamos hablando del proceso penal, pues obviamente son etapas que se deben de llevar. Entonces, en el principio, la primera etapa, se podría decir de que se le debe respetar esa garantía, no señalándolo como condenado o como actor del hecho, sino que se le debe respetar en ese momento. Y durante cada etapa, pues ya se va a ir declarando poco a poco y esclareciendo la situación y hasta que sea debidamente ejecutoriado, pues ahí sí ya se va a poder deducir si realmente es culpable o no, pero mientras se le debe respetar la presunción de inocencia. Muchas gracias. Edgar.
entiendo es que se presuma como inocente a toda persona procesada mientras no se le haya dictado una sentencia ejecutoria, aunque sí ya se le haya dictado una sentencia condenatoria, pero si no es ejecutada, se presume inocente. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Fíjense que acá hay situaciones que debemos de tomar en cuenta, ¿no? El artículo 14 de la Constitución, ¿qué es lo que establece, no? Alguien que lo tenga ahí a la mano para que me lo pueda leer. 14 de la Constitución, ¿no? ¿Quién lo tiene a la mano? Yo, licenciado. Por favor, Yo, licenciado. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Muchas gracias. Vamos nosotros también al artículo 14 del mismo Código Procesal Penal. Dice lo siguiente, ¿no? Tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o medida de seguridad y corrección, ¿no? Eso en relación a la presunción de inocencia, ¿no? Si ustedes se van al contenido del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también, Raúl. Sí, licenciado, quería preguntarle qué debo entender por ejecutoriada. Ahí vamos a llegar. Miren ustedes, el artículo 8.2 de la Convención Americana dice lo siguiente, ¿no? Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las garantías siguientes. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice lo siguiente, ¿no? Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Entonces, la presunción de inocencia de la persona dentro de un proceso penal es un estado de la persona dentro de ese proceso penal en el cual se mantiene mientras no exista una sentencia, como se dice acá, debidamente ejecutoriada por parte de las autoridades competentes. Y adicional a eso, también, ¿no? Lo primero que se menciona acá en la presentación, ¿no? De esa garantía de presunción de inocencia, lo goza o lo disfruta la persona desde el primer acto del procedimiento iniciado en su contra. De esta parte que tenemos acá en la presentación, sacamos dos situaciones, ¿no? ¿Qué se entiende como parte de la presunción de inocencia? Que esta persona goza de ese estatus de presunción de inocencia desde el primer acto de una sindicación. ¿Qué entendemos por eso?
¿A qué primer acto de una sindicación nos podemos referir? ¿Verdad? Eso es una. ¿No? Y cuando nosotros también debemos de entender que existe una sentencia firme debidamente ejecutoriada. Son dos situaciones, ¿no? Por eso es que le dije a Raúl que ya íbamos a llegar, ¿no? Pero primero, ¿qué entendemos por primer acto de sindicación en contra de una persona? ¿Qué entendemos por eso, ¿no? ¿Alguien que se le ocurra algo en relación a eso? Buenos días, Podría ser. Buenos días, Tal vez sería cuando existen motivos suficientes para sindicar a una persona. ¿A qué se está refiriendo? Cuando existe por lo menos medios de investigación que dicten que la persona sí cometió ciertos delitos. Pero cuando usted dice, Brenda, en relación a eso, ¿se refiere a entender como desde el primer momento de una sindicación o a qué se refiere? Sí, podríamos decirlo que sí, porque a veces hay investigaciones que ya existen los medios suficientes de prueba, que existen ciertos delitos que la persona sí sabe que cometió, pero que si no se le ha probado algo judicialmente. Bueno, muchas gracias. Solo me surge una duda respecto a eso. ¿Qué pasaría si en una primera declaración el sindicado se estaba de declarar rebelde y la víctima llega a morir? Bueno, recordamos que una primera declaración no puede existir si no hay una persona presente, ¿verdad? No se puede desarrollar una primera declaración si no está la persona presente. Lo que sí puede llegar a pasar es que esté señalada fecha para una primera declaración y esta persona sindicada ya no se presente, ya sea porque estaba detenido o porque estaba citado para comparecer ese día y no llegue, porque pasa lo que usted menciona, ¿no? Fallece, ¿no? Y sí existe una persona agraviada en relación a ese hecho. Y pongamos que esta persona la está defendiendo la defensa pública penal y a la víctima prácticamente está con un abogado privado. Ahí no es como un tráfico de influencias, porque la defensa pública penal muchas veces defiende gente así. No, el tráfico de influencia no, porque miren lo que está pasando actualmente con la ex vicepresidenta, ¿no? Tenía abogado particular, aparentemente ya no puede pagarle al abogado particular y ahora le van a tener que nombrar defensa pública, un abogado de la defensa pública penal, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Primero, porque es un derecho de la persona, porque de lo contrario, si no tiene abogado defensor, estaría en un estado de indefensión, ¿no? Como persona tiene derecho a que esté un abogado que la acompañe para representarla como tal, ¿no? Distinto a lo demás, si esta persona puede no pagarlo, ¿no? ¿Alguien más en relación a esto? ¿Qué entendemos? Que en el proceso penal, toda persona es inocente desde el primer momento de una sindicación, ¿no? ¿Qué entendemos, no? Cuando a usted se le empieza a sindicar de la comisión de un hecho, cuando usted puede tener conocimiento de que le presentaron una denuncia o le presentaron una querella, ¿no? Y podría ser hasta la etapa intermedia, ya después del ofrecimiento de pruebas y del auto de apertura a juicio. ¿Por qué? Porque como ya está el ofrecimiento de pruebas, entonces ahí ya empieza a ver si es más o menos la situación. Entonces la presunción de inocencia ya estaría casi estableciéndose en esa etapa porque ya
el ente investigativo ya empieza a presentar las pruebas, en el caso que fuera positivas las pruebas. Pienso, no sé si estoy malito. ¿Y qué pasaría entonces? Imaginemos que yo le digo que sí, ¿no? Pero ¿qué pasaría con esta persona de la etapa intermedia hacia atrás? ¿Esta persona no goza de esa garantía de presunción de inocencia? Bien dicho, porque como todavía no se le ha aprobado nada, entonces hasta esa etapa, a partir de ahí podría ser del auto de apertura de juicio después de la primera declaración. Ajá, entonces nosotros debemos de entender que cuando decimos que esta persona goza de esa garantía de presunción de inocencia desde el primer acto de una sindicación dirigida en su contra, nos retrotraemos hacia atrás, ¿verdad? Vamos y pensemos, ¿verdad? ¿De qué forma puede iniciarse el proceso penal en contra de una persona? ¿De qué forma se inicia el proceso penal en contra de una persona? ¿Por una denuncia o una querella? Vaya. Si el proceso penal se inicia por medio de una denuncia o una querella en contra de esa persona, y desde ese momento en que presentan esa denuncia o esa querella en contra de esta persona, desde ese momento la persona ya goza de esa garantía de presunción de inocencia. Desde ese momento la persona tiene derecho a presentarse ante el fiscal que tiene el expediente que contiene esa denuncia y decirle, mire, yo soy fulano de tal, soy la persona que se menciona dentro del expediente que usted tiene con este número y esta denuncia en la cual yo aparezco mencionado, ¿no? Por lo cual yo le solicito a usted que se me pueda permitir el expediente para enterarme en qué consiste, ¿no? En qué consiste esa denuncia que está en mi contra, ¿no? Porque yo quiero también decirle a usted qué es lo que está pasando. Desde ese momento la persona goza de esa garantía de presunción de inocencia y tiene todos los derechos y facultades que la ley le otorga para poder intervenir, ¿no? Entonces entendamos como tal que cuando se refiere que esa garantía de presunción de inocencia la tiene la persona, desde el primer momento de una sindicación se refiere desde aquel momento en que la persona es denunciada, ¿no? Y por eso es que yo les digo, tomen en cuenta lo que establece el artículo 71 del Código Procesal Penal. 71 del Código Procesal Penal. Dígame, Gribaldo. Y solo para acortar, uno de los que violan más estos principios son los medios de comunicación, porque agarran una persona y ya la exhiben a toda la población guatemalteca. Y como lo establece el artículo 14 de la Constitución, dice que toda persona debe presumirse inocente en todo el proceso, hasta dictar sentencia. O sea que si es posterior al dictamen del juez, esta persona debe ser expuesta como medio de a los medios de comunicación, pero no antes. Solamente. Sí, muchas gracias. Miren ustedes, si lo tienen allá a la mano, el 71 del Código Procesal Penal, ¿no? Y dice, ¿no? Derechos. Los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización, ¿no? Ya dijimos que debemos de entender por primer acto dirigido en contra de una persona cuando se presenta una denuncia o una querella, ¿no? O inclusive una prevención policial, ¿no? Porque una prevención policial se refiere a una denuncia, se puede referir a una denuncia que un ciudadano
ha comparecido ante ellos a realizarla, ¿no? Y sigue, ¿no? Segundo párrafo, ¿no? Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece. Y termina indicando, ¿no? Si el sindicado estuviera privado de su libertad, toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que conozca inmediatamente los derechos que las leyes fundamentales del Estado y este código le conceden. Entonces, ahí está el fundamento para decirles que debemos de entender como primer acto de una sindicación dirigida en contra de una persona cuando se presenta una denuncia o una querella o una prevención policial. Y seguimos, ¿no? Con esa presunción de inocencia, ¿no? hasta que no exista una sentencia firme debidamente ejecutoriada. ¿No? ¿Cuándo debemos de entender que existe una sentencia debidamente ejecutoriada? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es una sentencia firme debidamente ejecutoriada? Escucho comentarios. Sí, dígame. Selvin. ¿O quién es el que? Cuando pasa todo el proceso hasta llegar a la sentencia. Ajá. Ese creo que es el... Yo digo... Byron, ¿verdad? Sí, escucho. Licenciado, disculpe, ¿se podría decir que es cuando ya le Abra su dictan- cámara, Jessica. Siga, no tenga pena. ¿Se podría decir, licenciado, que es cuando ya le dictan auto de prisión, sentencia al sindicado? El entenderse por una sentencia firme y debidamente ejecutoriada. Así es. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Fernando. Sí, licenciado. Yo creo que hasta que han pasado todas las etapas del proceso, hasta la última etapa, que es la etapa de ejecución, donde pues la última palabra lo tiene el juez de ejecución penal, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Por entenderse por una sentencia firme. Exacto. Bueno, muchas gracias. Vivian García. La Ahí les sentencia encargo firme que abran su cámara. es cuando ya no existe ningún recurso o ningún tipo de acción o resolución pendiente dentro del proceso, entonces ya está lista para ser cumplida. Si yo le pregunto a usted, Vivian, su fundamento, ¿cuál me dice? ¿Alguien más? Carolina Pineda.
Licenciado, podría ser el artículo 153 de la ley del organismo judicial. ¿Lo tiene ahí a la mano? Sí. Sí. Bueno. Hágame el favor, entonces, si me lo lee. Artículo 153, sentencias ejecutoriadas. Se tendrá por sentencias ejecutoriadas a. Las sentencias consentidas expresamente por las partes. B. Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley. C. Las sentencias de las cuales se han interpuesto recursos, pero ha sido declarado improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono. D. Las de segunda instancia de asuntos que no admitan el recurso de casación. Las de segunda instancia cuando el recurso de casación fuera desestimado o declarado improcedente. F. Las de casación no pendientes de aclaración o ampliación. G. Las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admitan más recursos que el de responsabilidad. H. Los laudos o decisiones de los árbitros cuando en la escritura de compromiso se haya renunciado a los recursos y no se hubiese interpuesto el de casación. Muchas gracias. Fíjense, Raúl preguntaba qué deberíamos de entender por sentencias debidamente firmes y ejecutoriadas, ¿no? Entonces, acá el artículo 153 de la ley del organismo judicial nos da esa respuesta, ¿no? Que se entienden por sentencias firmes y debidamente ejecutoriadas las siguientes, ¿no? Las sentencias consentidas expresamente por las partes. ¿A qué se refiere esta literal A, ¿no? Las sentencias consentidas expresamente por las partes son aquellas sentencias que se emiten por un juez unipersonal, pluripersonal o el juez de primera instancia que deja satisfechas a todos los sujetos procesales, por lo cual no formularon o no interpusieron recurso alguno. Eso debemos de entender por sentencias consentidas expresamente por las partes. Vamos a la literal B, 153 de la ley del organismo judicial, ¿no? B, ¿no? Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley, ¿no? Como nos quedamos satisfechos con el contenido de la sentencia, la consentimos y por lo cual transcurrió el plazo sin que se promoviera recurso alguno, ¿no? Llámese recurso de apelación general o recurso de apelación especial, ¿no? Mediante sus modalidades, ¿no? 7, ¿no? Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso, pero ha sido declarado improcedente, o cuando se produzca caducidad y abandono. Dentro del proceso penal, en contra de la sentencia de primera instancia, procede el recurso por medio de las dos formas que ya mencionaba, ¿no? Apelación general o recurso de apelación especial, que se conoce en segunda instancia, y el objeto de esos medios de impugnación es que el tribunal en alzada pueda ratificar, confirmar o modificar, adicionar esa sentencia que es objeto de impugnación, ¿no? La literal E, las de segunda instancia en asuntos que no admitan recurso de casación. Dentro del proceso penal, todas las sentencias de segunda instancia pueden ser objeto, pueden ser motivo del planteamiento del recurso extraordinario de casación, ¿no? Si las partes o los sujetos procesales lo consideran necesario, ¿no? La literal E, las de segunda instancia cuando el recurso de casación
fue desestimado o declarado improcedente, y la F, las de casación, no pendiente de aclaración o ampliación, ¿no? Hasta ahí podríamos nosotros decir que son las literales del artículo 153 que pueden ser aplicables al proceso penal, ¿no? Porque dentro del proceso penal puede promoverse recurso de apelación general, recurso de apelación especial mediante los motivos de forma y fondo, y el recurso extraordinario de casación también por esos dos motivos, ¿no? Entonces, ya agotados todos los medios de impugnación en contra de una sentencia y no habiendo recurso o resolución alguna pendiente de resolver, es donde se considera que una sentencia está firme y debidamente ejecutoriada para que pueda trasladarse al juez de ejecución y pueda entrar a ejecutar o a controlar ese proceso en el cual se dictó esa sentencia, ¿no? Eso es lo que debemos de entender por sentencias firmes y debidamente ejecutoriadas. Aquellas en las cuales ya no existe medio de impugnación pendiente de resolver, ¿no? Eso es lo que debemos de entender como sentencia firme y debidamente ejecutoriadas. Alguien tenía levantada aquí a la mano, ¿no? Pero creo que era Fernando, ¿no? Sí, Lick, yo creo que lo podemos encontrar también en el 493 del Código Procesal Penal, ejecutoriedad. Sí, pero lo único que ahí no nos define cuándo, en qué casos debemos de entenderla, porque el 493 solamente se refiere a qué es lo que debe de hacer el juez de ejecución cuando tiene un proceso con una persona que ha sido condenada, y esa persona condenada, aún refiriéndose a una sentencia que tiene pena de conmutabilidad, no la hace efectiva, o cuando existe una sentencia con una pena que no es conmutable, no se ha presentado para iniciar su ejecución, ¿no? Y da la salida al juez de ejecución para que pueda autorizar su aprehensión e iniciar con el cumplimiento de la pena que se ha dictado en sentencia. A eso se refiere el artículo 493, ¿verdad? Gracias, Lick. Para servirle. ¿Algún comentario más en relación a esto? Si no hay ninguno, sí, continuamos, ¿verdad? Características de la presunción de inocencia, ¿no? Característica de la presunción de inocencia, ¿no? La primera, de indubio pro reo, ¿no? A esta característica del indubio pro reo, nosotros creo que la mayoría de los que estamos conectados la entendemos en el sentido de que toda duda que pueda surgir dentro de un proceso penal, al momento de quererse tomar una definición, al momento de tomarse una decisión, debe de existir certeza jurídica en que la persona a quien se le está procesando es presuntamente responsable de la comisión de ese hecho, ¿no? Y en base a esa presunción de responsabilidad de esa persona y teniendo los medios de investigación, en base a eso vamos a pedir, ¿no? Si yo les digo, yo fiscal, tengo una investigación en contra de una persona determinada y ya la he agotado, voy a analizar en su conjunto, voy a valorar en conjunto esos medios de investigación y en base a ellos voy a decir, ¿no?
sí puedo convencer al juez de que esta persona tiene responsabilidad en la comisión de estos hechos, ¿no? Por ello, yo voy a pedir esto en contra de esta persona, ¿no? Pero si no las tengo, me queda duda de que esta persona pueda tener responsabilidad. Esa duda es lo que me hace hacer mis peticiones, aún como fiscal, en favor de la persona que está siendo investigada, ¿no? Por eso es que la ley también me faculta a mí, como fiscal, hacer requerimientos aún en favor de la persona que está siendo procesada, ¿no? Si vamos a otro lado, hacia la actitud del juez, hacia la actitud del juez, también, el que está aquí. También debemos de entender que para que el juez dicte una resolución que va en contra de los intereses de la persona procesada, tiene que tener ese convencimiento, tiene que tener esa certeza positiva de que la persona a quien se le está procesando tiene responsabilidad, ¿no? De lo contrario, tendrá que resolver aún en favor de la persona que está siendo procesada, ¿no? Eso es lo que se debe de entender en relación al indubio pro reo, ¿no? Que toda duda que pueda surgir dentro del proceso penal debe de favorecer siempre a la persona que está siendo investigada o procesada, ¿no? O si es dentro de un juicio oral mismo, si existe duda para el juez sentenciador, esa sentencia debe de ser de manera absolutoria, ¿no? Sí. A eso se refiere el indubio pro reo, ¿no? Sí, licenciado, yo entiendo por el indubio pro reo que se debe aplicar la regla que favorezca más al reo. Sí. Porque hay veces que dependiendo de la época en que se está juzgando y la época en que se cometió el crimen, ha cambiado la ley, entonces se debe aplicar la que más le favorece. No sé si estoy equivocado. Eso es parte del indubio pro reo, ¿eh? Porque es a cuando la ley se refiere que si al momento del procesamiento de la persona, la norma en la cual se fundamentó para la comisión de ese hecho delictivo es distinta a la que se está juzgando, se debe de aplicar la norma que sea más favorable hacia la persona, ¿no? A eso también se refiere el indubio pro reo, ¿no? Aparte de lo demás que ya mencionamos, ¿no? ¿Alguien más en relación a eso? Rosalinda. Sí, ¿Algún comentario? por el momento no, licenciado. No. Ah, bueno. ¿Sí entiende lo que estamos platicando? Sí, así es. Ah, bueno. Entonces vamos con la siguiente característica, ¿no? La carga de la prueba, ¿no? Como parte de la presunción de inocencia tenemos la carga de la prueba dentro del proceso penal, ¿no? Y dentro del proceso penal, ¿a quién corresponde la carga de la prueba?
El link que yo tengo entendido que la carga de la prueba le corresponde a los entes acusadores, en este caso sería al MP. Bueno, muchas gracias. ¿A quién más? Lick, yo creo que es el Ministerio Público el que tiene la carga de la prueba, los que están acusando al individuo, que tiene que probar, ¿verdad? Tiene que presentar las pruebas suficientes. Así es. ¿Lick podría ser también al querellante adhesivo? ¿Por qué? Como si adhiere al proceso. Ajá, pero hay más por qué, ¿verdad? ¿Cuál es la función del querellante adhesivo? Colaborar en el proceso. ¿Alguien más? No tengan miedo de hablar. Estamos aquí para aprender, ¿no? No se preocupen si se equivocan o nos equivocamos, que el de equivocarnos es humano, ¿no? Pero estamos para aprender, ¿no? La PGN. Perdón. Sí. Dale, compañero. Primero la dama. Jessica. Gracias. Lick, se podría decir que porque el querellante adhesivo, no sé en qué artículo está, pero es el que coadyuva al Ministerio Público en referente a las pruebas. Sí, ajá, pero también es importante que primero que vayamos leyendo para irnos ubicando dentro de los fundamentos para lo que es el proceso penal. Yo les digo que cuando nos referimos al proceso penal, la mayoría de intervenciones de actos procesales de los que hablamos o de las vicisitudes que puede tener el mismo proceso penal tiene fundamento, ¿no? Lo que se hace necesario es leer, ubicarnos en relación a ello. Miren ustedes qué es lo que establece el artículo 116, ¿no?, del Código Procesal Penal, ¿no? Primero dice, ¿no?, querellante adhesivo, ¿no? En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador, en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. ¿Qué significa? Que podrán provocar la persecución penal, ¿verdad? Significa que ellos pueden formular sus denuncias, pueden formular sus querellas en contra de la persona que consideren presuntamente responsable, ¿no?, o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, ¿no? Y continúan, ¿no? El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano, asociación de ciudadanos, contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función, o con ocasión de ella, o cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Pero voy a la parte última, ¿no?, a la parte penúltima, perdón. El querellante siempre podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto, podrá solicitar, cuando lo consideren, la práctica de recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas considerarlas y actuar de conformidad con la ley.
Si el creyente discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del creyente como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimar lo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios del fiscal del proceso. ¿A qué vamos con este artículo 116? Que ese artículo 116 se refiere a la función del creyente adhesivo y con ello se establece que la función del creyente adhesivo es coadyuvar o colaborar con la investigación que está a cargo del fiscal, ¿no? Y dentro de la función del creyente como colaborador en la investigación es de solicitarle al fiscal o de proponerle al fiscal la práctica de las diligencias que es él como querellante considere adecuadas, ¿no? Y si el fiscal se niega a la práctica de esas diligencias que el creyente le está proponiendo, puede acudir al juez que tiene el control de esa persecución penal para que el juez señale día y hora en donde se va a discutir ante el juez con el fiscal si esas diligencias que ha propuesto el creyente son útiles y necesarias para que él como juez le ordene al fiscal la práctica de esa diligencia, ¿no? Ahí es donde termina indicando este artículo que si el juez considera que está actuando de mala fe el fiscal, puede oficiar al fiscal general o al jefe de sección de este fiscal para solicitarle el cambio de fiscal, ¿no? Para que se trabaje de manera objetiva en ese proceso. Esto se da como consecuencia que al creyente adhesivo sí le interesa la persecución penal y le interesa una sanción en contra de la persona responsable y posiblemente, además de esa sanción, la reparación de los daños que se causaron como consecuencia de ese hecho que se está conociendo. Eso en relación a la carga de la prueba. Aquí tenemos como fundamento el artículo 251 de la Constitución, ¿no? Artículo 51 de la Constitución. Artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Dentro de la misma Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 49, artículo 108, 109 y 116 del Código Procesal Penal, ahí encontramos nosotros por qué la carga de la prueba está a cargo del Ministerio Público, cuál es la función del creyente y hasta dónde puede llegar el creyente buscando la realización de esos medios de investigación que a él como sujeto procesal le interesa. ¿Estamos claros con esos? Sí. Perdón, licenciado, ¿me podría repetir los artículos? Disculpe. Bueno, primero el 251 de la Constitución, ¿no? Primero 251 de la Constitución, ¿no? 1, 2 y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿no? 108, 109
y 116 del Código Procesal Penal. Esos son los que les había mencionado, ¿no? Gracias, muy amable. Bueno. A la siguiente característica, ¿no? Reserva de la investigación, ¿no? ¿Por qué dentro del proceso penal se dice de que es parte de la presunción de inocencia que se mantenga esa reserva de la investigación, ¿no? Se dice eso porque si nosotros decimos que una persona es inocente mientras no exista una sentencia firme y debidamente ejecutoriada, mientras eso no pase, solamente los sujetos procesales pueden enterarse de lo que está pasando con esa investigación, ¿no? Llámese sindicado, agraviado, defensor y el fiscal, que lo va a conocer porque está a cargo de la investigación, ¿no? Y el juez porque tiene el control de esa investigación, ¿no? Para esto nosotros tenemos como fundamento no solamente el artículo 14 de la Constitución, donde se refiere en parte a eso, sino también el artículo 314, ¿no? El artículo 14 de la Constitución, 314 del Código Procesal Penal, establece la confidencialidad de la etapa preparatoria y expuesta únicamente a consulta de los sujetos procesales debidamente acreditados, ¿no? Eso en relación a la reserva de la investigación, ¿no? ¿Alguna duda con esta tercera característica? Licenciado, y en esta reserva de la investigación, ¿en qué delitos aplica? La reserva de la investigación es para todo proceso penal, ¿no? Para todo proceso penal, por ese carácter mismo de reservados en base a esa presunción de inocencia, ¿no? Y únicamente es público la fase del proceso penal cuando nos referimos a la fase del juicio, que allí sí es público, donde todas las partes pueden y quieran, pueden comparecer, salvo que se conozcan procesos en contra donde los agraviados sean menores, ¿no? O exista algún impedimento para poderse realizar, ¿no? Pero las anteriores etapas, especialmente la etapa preparatoria, es reservada para los extraños y abierta para su consulta solamente para los sujetos procesales. Con la última característica, ¿verdad? El carácter excepcional de las medidas de coerción. ¿Sabemos nosotros a qué se refiere una medida de coerción, ¿no? La medida de coerción puede ser medida de coerción personal, puede ser medida de coerción inclusive real, ¿no? Cuando nos referimos a medidas de coerción de carácter personal, se refiere cuando la persona se queda en prisión preventiva, cuando la persona no se queda en prisión preventiva, pero sí sujeta a medidas de coerción, se refiere a todas aquellas medidas de coerción que tiene señaladas el artículo 264 del Código Procesal Penal y que da excepciones para no poderse aplicar esas medidas de coerción, ¿no? Y esas excepciones únicamente se refieren a cuando se trate personas que se quedan sujetas a un proceso penal, pero existe peligro de fuga, o también
puede existir peligro para que estas personas obstaculicen una persecución penal y a consecuencia de esa obstaculización no puedan recabarse los medios de investigación que se consideren necesarios, ¿no? Por eso se dice, ¿no?, que por gozar la misma persona de esa garantía de presunción de inocencia, las medidas de coerción son de carácter excepcional, porque de preferencia se debe de mantener la libertad de una persona y no la prima, ¿no? Las medidas de coerción son de aplicación de última ratio, ¿no?, de último momento, y por eso se dice que es de carácter excepcional. Esas medidas de coerción las encontramos nosotros reguladas principiando desde el artículo 254 al 268, ¿verdad? Medidas de coerción, artículos 254 al 258. Yo quiero que ustedes me hagan el favor de leer esos artículos 254 al 268 y vamos a iniciar el otro fin de semana con dudas o comentarios que puedan tener en relación al carácter excepcional de las medidas de coerción, ¿no? ¿Estamos ahí con eso? Licenciado, yo tengo una duda en cuanto a las reservas de la investigación. A veces hay abusos en cuanto a eso. Yo puedo mencionar algunos nombres, pero no sé si se puede porque no quisiera. ¿Cuál es su duda? Bueno, tal como usted indicaba de que para la reserva de investigación hay artículos, ¿verdad? Pero hay muchos jueces que se abusa de eso, que ya casi todas las veces ya solo es reserva. Por eso yo le decía que yo me sé algunos casos ahí que salen en los medios de comunicación. Entonces, no sé qué piensa usted al respecto de eso. Mire, primero se supone que la reserva total de una investigación en cierta parte no se debería de permitir más que en los casos que fueran absolutamente indispensables, ¿no? Porque se conocen en la práctica, cuando están con reserva de esos medios, con reserva de la investigación, ni al defensor, ni a la persona directamente sindicada le permiten el acceso a esos medios de investigación, y eso es violatorio, primero al debido proceso y a esa presunción de inocencia que esa persona tiene, ¿no? Como sujeto de un proceso penal, está dentro de las personas que debería de enterarse de lo que está pasando y de lo que se está investigando, ¿no? Por eso es que la ley establece dentro de ese mismo artículo 314 que no debería de existir una reserva de no más de 10 días ni una prórroga por ese mismo plazo, ¿no? Sin embargo, se dan situaciones dentro de la práctica que la persona nunca ha tenido acceso al proceso penal y se termina enterando hasta que lo están deteniendo o ya lo tienen ante el juez que va a conocer su proceso, ¿no? Pero yo les digo, es el violatorio a los derechos constitucionales que la persona tiene como tal, ¿no? Gracias, Lick. Perdón, fíjese que como usted la semana pasada usted dijo que se podría armar grupo, Lick, pero en verdad yo no tengo un grupo, licenciado, y el chat está cerrado. Solo llegó un mensaje donde indicando de que los grupos ya están compartidos, pero ¿qué grupo si yo no estoy en un grupo, Lick?
le digo lo siguiente, le digo lo siguiente. Se dejó a discreción que se pudieran formar grupos por afinidad y ya los formaron. De las personas que no se formaron grupos por afinidad, Fabiola nos hizo el favor o nos está haciendo el favor de integrarlas a grupo. Entonces se les va a hacer llegar a ustedes la integración de cada uno de los grupos, donde ustedes van a verificar qué número de grupo tienen. También deberán revisar, chequear cada uno de los listados y ver que aparezcan de forma correcta en cada uno de ellos. Adicional también, para que en cada grupo se pueda nombrar una persona que es representante de ese grupo o coordinador, como ustedes quieran llamarle, para que se pueda, en un momento determinado, se pueda tener comunicación con ella, ¿no? Pero se los van a estar publicando dentro del chat para que ustedes se enteren, como lo repito, cuál es su número de grupo, quiénes son sus compañeros y a quién van a designar como persona que los va a representar, ¿no? Cualquier duda en relación a eso, se lo comentan a Fabiola o lo comentan el otro fin de semana, ¿no? Muchas gracias por la aclaración, Rick. Feliz tarde. Entonces, queda como tarea, ¿no? Que analicen, lean y analicen artículos del 254 al 268 en relación al carácter excepcional de las medidas de coerción y lo iniciamos comentando el otro fin de semana. Por el día de hoy aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos, ¿no? Feliz fin de semana y que descansen. Gracias, licenciado. Feliz tarde.